En el corazón de Asia Central, donde los imperios han nacido y se han desmoronado a lo largo de los siglos, se extiende una tierra moldeada por la fuerza bruta de su propia geografía. Un territorio donde las cumbres colosales del Hindu Kush se alzan como testigos silenciosos del paso de ejércitos, de caravanas de mercaderes y de místicos errantes. Un paisaje de montañas formidables y desiertos abrasados por el sol, una fortaleza natural que durante milenios ha servido de gran encrucijada de civilizaciones. Esto es Afganistán. Durante siglos, su nombre se ha pronunciado casi en un susurro, entrelazado con relatos de la ruta de la seda, de reinos antiguos y de una lucha por el dominio que parece no tener fin. Pero mirar esta tierra únicamente a través del cristal de la historia es perderse su corazón vivo, su latido cotidiano. Más allá de la grandeza de su pasado y de la belleza áspera de su relieve, existe una historia más silenciosa, más honda. Una historia que no se escribe en los anales de los conquistadores, sino en los ritmos diarios de su gente. Es la historia de una resiliencia forjada a fuerza de adversidad, de comunidades unidas por una fe inquebrantable, y de un vínculo profundo y permanente con la tierra de los antepasados. Esta es la vida cotidiana en Afganistán, y para entenderla de verdad, conviene empezar por lo más pequeño, por el instante en que, todavía de noche, un solo sonido despierta a todo un país. La vida en Afganistán se sostiene sobre rutinas practicadas durante generaciones, moldeadas por las estaciones, por el sol y por las llamadas sagradas a la oración. El día suele comenzar en los minutos silenciosos antes del amanecer, cuando el adán resuena desde la mezquita del barrio, un sonido que no es una alarma sino una convocatoria espiritual, suave y persistente, que marca el tránsito entre la quietud de la noche y el bullicio de la jornada. Después de la primera oración, el Fajr, el país despierta poco a poco. En ciudades como Kabul o Mazar-i-Sharif, el aire de la mañana se llena enseguida del aroma del naan recién horneado, ese pan plano omnipresente que es la base de cada comida. Panaderos que trabajan a menudo en pequeños negocios familiares golpean con destreza la masa aplastada contra las paredes ardientes del tandor, el horno de barro tradicional, y de ahí salen cientos de panes que serán llevados a casa, todavía calientes, para el desayuno. En los pueblos enclavados en valles como el de Panjshir, el día arranca con los sonidos de la vida agrícola, el mugido del ganado, el balido de las ovejas, las primeras tareas del cuidado de la tierra. Aquí la rutina matinal la marcan las necesidades de los animales y de los campos. El agua se recoge a veces de una fuente comunal o de un pozo cavado a mano, tarea que suelen realizar las mujeres y los niños de la familia. La primera taza de chai, de té, es un ritual apreciado, un momento de contemplación silenciosa antes de que comience el esfuerzo físico del día. Esta es una sociedad en la que la familia es el cimiento mismo de la existencia. El hogar, con frecuencia multigeneracional, con abuelos, padres e hijos bajo un mismo techo, es el centro de la vida social y económica. Las casas, ya sean modestos recintos de adobe en el campo o viviendas de hormigón en las ciudades, funcionan como santuarios de la vida familiar. Allí, tras los muros del patio que ofrecen intimidad y un espacio seguro donde los niños pueden jugar, se prepara la primera comida del día. Los pequeños se alistan para ir a la escuela y se planea la jornada que se avecina. La rutina de la mañana es un esfuerzo colectivo, una coreografía silenciosa de tareas que refuerza los lazos de parentesco. Puede que la abuela cuide de los más pequeños mientras la madre prepara el desayuno, y que a un hijo mayor le corresponda alimentar a los animales de la familia. La vida transcurre a un ritmo humano, guiada por un hondo respeto a la tradición y por una comprensión pragmática de lo que exige cada día. Basta salir de casa para sentir ese pulso colectivo multiplicado por 1000. Es en el bazar local donde el ritmo de la vida diaria se vuelve más palpable, el corazón vibrante de cada pueblo y cada ciudad. Más que un simple mercado, es el sistema nervioso central de la comunidad, un lugar de comercio, de encuentro social y de intercambio de noticias. Ahí se despliega, día tras día, una serie de interacciones consagradas por el tiempo. Campesinos de los alrededores traen su cosecha, montañas de tomates relucientes, sacos de patatas, cestas de fruta de temporada, con el rostro curtido por el sol, para vender directamente a quienes viven en la ciudad. Pequeños comerciantes que a menudo heredaron su oficio de sus padres y abuelos atienden sus puestos con una tranquila dignidad,
tiendas repletas de todo, desde textiles y calzado hasta enseres domésticos y aparatos electrónicos. El aire se espesa con una mezcla de aromas, el olor terroso de especias como el comino y el cilantro, la fragancia dulce del pan recién horneado, el tono áspero del cuero curtido. Y los sonidos son un zumbido constante y enérgico, el golpeteo rítmico del martillo de un herrero, los pregones persuasivos de los vendedores anunciando su mercancía, el murmullo de incontables conversaciones y el tintineo de las tazas de té en una chaicana cercana, la casa de té tradicional. Estas casas de té son instituciones sociales fundamentales, frecuentadas sobre todo por hombres, donde se cierran tratos, se comparten noticias y se cultivan amistades a lo largo de interminables vasos de té verde o negro. En esta sociedad tan estrechamente tejida, el anonimato apenas existe. Las transacciones son personales, precedidas casi siempre por preguntas sobre la familia y la salud de cada uno. Un sentido de comunidad impregna estos espacios. Los vecinos se saludan, los amigos se ponen al día, y los lazos que mantienen unida a la comunidad se reafirman una y otra vez. Esta interdependencia se formaliza en tradiciones como el hashar, una forma de trabajo comunitario. Si una familia necesita levantar una casa nueva, reparar una acequia de riego o recoger la cosecha, el pueblo entero se une para ayudar sin esperar nada a cambio. Es un contrato social no escrito, la certeza profundamente arraigada de que el bienestar propio está indisolublemente ligado al bienestar de todos. Este tejido social, hilado con incontables gestos cotidianos de apoyo mutuo y experiencia compartida, es una de las principales fuentes de fortaleza y seguridad en una tierra que ha conocido demasiado a menudo la inestabilidad. Quizá, pensándolo bien, no sea tan distinto de esa vieja costumbre de ayudarse entre vecinos que en tantos pueblos de aquí también se recuerda con cariño, aunque hoy parezca casi olvidada. La tradición y la identidad son los hilos invisibles que atraviesan cada rincón de esta sociedad. El país es un rico mosaico de grupos étnicos diferentes, cada uno con su propia lengua, sus costumbres y su historia. Los pastunes, tradicionalmente pastores y concentrados en el sur y el este, mantienen una fuerte estructura tribal regida por un código de conducta conocido como Pashtunwali. Los tayikos, en su mayoría de habla persa y asentados en el norte y el oeste, tienen una larga historia de vida urbana y suelen asociarse a ciudades de gran patrimonio cultural como Herat. Los hazaras, de ascendencia centroasiática, habitan las tierras altas y montañosas del centro del país y poseen una historia y una cultura propias y diferenciadas. En el norte, los uzbecos y los turcomanos conservan fuertes vínculos culturales y lingüísticos con sus homólogos de Asia Central. Esta diversidad es la fuente de una identidad nacional compleja y vibrante. Y sin embargo, por encima de todas estas diferencias, hay un conjunto de valores compartidos que actúa como marco cultural unificador. Las tradiciones islámicas ocupan un lugar central en la vida cotidiana, guiando la conducta moral, los rituales diarios y el ritmo del año, marcado por celebraciones como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha. La hospitalidad es un deber sagrado, una piedra angular de la cultura. El concepto de melmastia, la acogida al huésped, constituye una obligación social de enorme peso. Un viajero que llega a un pueblo, aunque sea un completo desconocido, será recibido por una familia local, alojado en la mejor habitación de la casa, agasajado con lo mejor que la familia pueda ofrecer y protegido como si fuera uno más de los suyos. Rechazar semejante hospitalidad se consideraría una ofensa grave. El respeto hacia los mayores es otro pilar fundamental de esta sociedad. La sabiduría y la experiencia de las generaciones anteriores se valoran profundamente. Cuando un anciano entra en una habitación, los más jóvenes se ponen de pie. Son los primeros en ser servidos en la mesa y su opinión se busca en todos los asuntos importantes, tanto familiares como comunitarios. La estructura familiar es patriarcal, con el varón de más edad como cabeza del hogar, pero las mujeres mayores, en particular las abuelas, ejercen una influencia considerable dentro del ámbito doméstico. Esta veneración por el pasado y por los antepasados ofrece un sentido poderoso de continuidad y de pertenencia, ancla a cada persona en un linaje largo y del que sentirse orgulloso. Este legado se expresa también a través del arte, en especial de la poesía.
Los versos de grandes poetas en lengua persa, como Rumi, nacido en Balj, siguen recitándose y atesorándose hoy. La música tradicional, construida en torno a instrumentos de cuerda como el rubab y artesanías como el intrincado arte del tejido de alfombras, son testimonio adicional de una herencia cultural profunda y duradera. Para la inmensa mayoría de los afganos, la vida está atada directamente a la tierra. La agricultura y la ganadería constituyen la columna vertebral tradicional de la economía, un modo de vida que ha sostenido a la población durante siglos. En las llanuras fértiles y en los valles, los campesinos cultivan trigo, arroz y maíz, además de una rica variedad de frutas y frutos secos por los que el país es célebre. Las granadas de Kandahar, las uvas de la llanura de Shamali, las almendras de las provincias del norte. El trabajo es físicamente exigente y depende en buena medida de métodos tradicionales transmitidos de generación en generación. El ritmo de vida lo dictan las estaciones de siembra y cosecha, un ciclo de esfuerzo intenso y espera paciente. Sobrevivir en esta tierra árida siempre ha dependido de un manejo maestro del agua. Durante siglos, los agricultores afganos han confiado en antiguos sistemas de irrigación conocidos como karez o kanats, auténticas proezas de ingeniería, túneles subterráneos de suave pendiente que captan el agua de los acuíferos al pie de las montañas y la conducen a lo largo de kilómetros hasta los campos, reduciendo al mínimo la evaporación por el camino. Mantener estos sistemas es una responsabilidad comunitaria, una tarea vital que pone de manifiesto la interdependencia de la vida en el pueblo. En las vastas regiones montañosas, el pastoreo es un modo de vida en sí mismo. Comunidades nómadas y seminómadas, como los kuchis, se desplazan con sus rebaños de ovejas y cabras siguiendo antiquísimas rutas de migración en busca de pastos. Su existencia es un testimonio elocuente de la capacidad humana para adaptarse a un entorno exigente. Más allá de la agricultura, la economía se sostiene también gracias a los pequeños negocios y a un sector informal que prospera con notable vitalidad. En las ciudades y los pueblos, los mercados locales están llenos de artesanos, tejedores del norte que crean alfombras de dibujos intrincados, cuyos motivos narran la historia de su tribu. Los alfareros de Herat, que producen los brillantes azulejos azules que adornan las mezquitas de la ciudad. Los caldereros de Kabul, que forjan a martillazos bandejas y recipientes decorativos. La vida económica suele ser un asunto de toda la familia, en el que cada miembro aporta su parte al sustento del hogar. Ante la falta de empleo formal generalizado, este ingenio, esta capacidad de generar valor a partir de una pequeña parcela de tierra o de un oficio heredado, es la clave de la supervivencia. La comida afgana es un reflejo directo de la tierra y de su historia, contundente, sabrosa y pensada para compartirse. La cocina gira en torno a unos pocos alimentos básicos, sobre todo el pan y el arroz. El naan, el pan plano horneado en el tandor de barro, está presente en cada comida. Es mucho más que un alimento, es un utensilio versátil que sirve para recoger guisos y otros platos. El arroz, por su parte, es el corazón tanto de las comidas festivas como de las cotidianas. Platos como el kabuli palau, un pilaf fragante con cordero tierno, zanahorias y pasas, se consideran el plato nacional, símbolo de hospitalidad y de arte culinario. Otros platos muy queridos incluyen empanadillas saladas rellenas de verduras tiernas de primavera, recetas que cambian con las estaciones, desde el calor intenso y seco del verano hasta la luz dorada y nítida de la cosecha otoñal. La vida en la Afganistán rural transcurre en estrecha armonía con estos ritmos de la naturaleza. Campesinos y pastores poseen un conocimiento íntimo de la tierra, una sabiduría ecológica transmitida de generación en generación. Saben leer el clima en las nubes, saben dónde encontrar los mejores pastos, saben administrar el agua, ese recurso precioso y escaso. Este vínculo profundo con la tierra alimenta un sentido poderoso de pertenencia y de identidad. Para muchos afganos, su pueblo, su valle, la tierra de sus antepasados es el centro de su mundo, una geografía sagrada que guarda las historias de su familia y de su pueblo. La tierra no es simplemente un recurso que explotar, es una herencia, un legado confiado por los antepasados que debe preservarse para las generaciones futuras. La vida se vive, en gran medida, al aire libre, bajo un cielo inmenso y abierto, en un paisaje de una belleza abrupta, indómita, sobrecogedora.
A pesar de su relieve escarpado y de su carácter profundamente tradicional, Afganistán es un país en movimiento, que se conecta al mundo moderno de forma lenta y desigual. Una red de carreteras, algunas recién asfaltadas, une a las principales ciudades y sirve de arteria vital para el comercio y los desplazamientos. La imagen de un autobús decorado con colores vivos o de un taxi compartido y abarrotado de pasajeros es habitual en el paisaje, símbolo del movimiento constante de gente que busca trabajo, que visita a la familia o que necesita acceder a algún servicio. Un viaje en uno de esos autobuses es, en cierto modo, un microcosmos de la sociedad afgana, una experiencia colectiva en la que los pasajeros comparten comida y conversación, con la música casi siempre alta y paradas frecuentes para la oración, para comer o en los puestos de control de seguridad. Son trayectos que pueden resultar largos y fatigosos, pero constituyen un salvavidas que conecta las partes más dispersas del país. En las regiones más remotas y montañosas, en cambio, la infraestructura sigue siendo limitada. Allí, los desplazamientos dependen a menudo de pistas sin asfaltar, intransitables cuando el tiempo empeora, y el medio de transporte principal puede seguir siendo caminar o recurrir a animales de carga como los burros. Este contraste tan marcado entre los centros urbanos en desarrollo y las zonas rurales aisladas es uno de los rasgos que definen la Afganistán contemporánea. En Kabul se pueden ver atascos de tráfico y vehículos modernos, pero basta con alejarse apenas una hora en coche para que el paisaje dé la sensación de no haber cambiado en siglos. Y sin embargo, la tecnología moderna está tendiendo puentes sobre algunas de estas distancias. El teléfono móvil se ha vuelto omnipresente incluso en las aldeas más remotas. Es la herramienta para mantener el contacto con familiares que trabajan en otra ciudad o incluso en otro país. Permite a los comerciantes consultar los precios del mercado y da acceso a la banca móvil en zonas donde no existen bancos físicos. Para la generación más joven, es una ventana al mundo, una fuente de información y de entretenimiento que sus padres jamás tuvieron. Esta modernización gradual es un proceso complejo que trae consigo tanto oportunidades como desafíos, mientras una nueva generación busca su camino entre las formas antiguas y las nuevas. Y es precisamente en esa generación joven, que representa una parte tan grande de la población, donde ese equilibrio se vuelve más delicado. Honrar la tradición y al mismo tiempo aspirar a un futuro distinto. El acceso a la educación sigue siendo uno de los grandes desafíos del país, pero también es la fuente de sus mayores esperanzas. En las ciudades, escuelas y universidades funcionan y ofrecen oportunidades para que los jóvenes, y allí donde es posible también las jóvenes, adquieran conocimientos y capacidades. El aula suele ser sencilla, quizá carente de la última tecnología o incluso de material básico, pero está llena de ganas de aprender. El maestro, el ustad, es una figura de enorme respeto. Para muchos, la educación se percibe como la llave hacia una vida mejor, un modo de reconstruir su país y de participar en un mundo globalizado. El camino, sin embargo, no es fácil. En muchas zonas rurales y más conservadoras, el acceso a la escuela es limitado, en particular para las niñas. Las aspiraciones de la generación más joven conviven, a menudo con tensión, con las expectativas de sus mayores y con las limitaciones que impone su propia sociedad. Un joven puede estudiar informática en la Universidad de Kabul y al volver a casa, encontrarse con un hogar tradicional donde las grandes decisiones de su vida, como la elección de su futura esposa, las toma la familia. Viven literalmente con un pie en el siglo XXI y el otro en un mundo de tradición milenaria. Su esperanza no suele ser abandonar su cultura, sino encontrar la forma de integrar en ella los nuevos conocimientos y las nuevas oportunidades, y ayudar a sus familias y a sus comunidades de maneras distintas a las de antes. Es una historia de resiliencia y de esperanza, la de quienes buscan construirse una identidad a la vez orgullosamente afgana y abierta a las posibilidades del mundo moderno. Cuesta no preguntarse cómo se sentiría uno mismo teniendo que elegir, todos los días, entre lo que se espera de uno y lo que uno sueña para sí. El ritmo del día y de la noche marca en Afganistán un cambio muy definido en el compás de la vida. Las horas de luz son para el trabajo, para el comercio, para la actividad en la esfera pública. Las calles y los bazares son colmenas de energía, reflejo de una sociedad construida sobre el esfuerzo y el encuentro. Son jornadas productivas,
llenas de los pregones de los vendedores anunciando precios, del calor del sol reflejándose en calles polvorientas, del movimiento incesante de gente concentrada en las tareas esenciales de ganarse el sustento y de mantener el hogar. Pero al caer la tarde, un silencio distinto se instala. La vida se repliega hacia adentro, se aleja de los espacios públicos y regresa al refugio del hogar. Las noches son para la familia. Después de la última oración del día, las familias se reúnen para compartir la cena, para conversar, para tomar té. Los barrios se aquietan, y el rumor del tráfico y del comercio da paso al murmullo de las conversaciones tras los muros de los patios. La vida social se vuelve sencilla e íntima. Visitar a los parientes, compartir historias o simplemente disfrutar de la paz del atardecer. Puede que los abuelos cuenten a los niños los cuentos populares de siempre, o que algún miembro de la familia recite unos versos. Es en este repliegue nocturno, en esos momentos tranquilos compartidos con los seres queridos bajo un cielo cuajado de estrellas, donde los lazos familiares se refuerzan y el ánimo se recarga, listo para las exigencias de un nuevo día. Pero conviene no idealizar demasiado esta imagen, porque la vida en esta tierra hermosa y compleja no está exenta de desafíos profundos. Décadas de conflicto han dejado heridas profundas en la sociedad y en sus infraestructuras. La dificultad económica es una realidad constante para la mayoría de la población. Para un padre de familia, esto significa la preocupación diaria de cómo conseguir harina y aceite de cocina para los suyos. Para un joven, significa oportunidades de trabajo limitadas incluso teniendo estudios. El acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, el agua potable o la electricidad estable, sigue siendo un desafío considerable. Para una madre en un pueblo rural, esto puede significar caminar kilómetros cada día para recoger agua de una fuente limpia. El paisaje, con toda su belleza, puede ser también implacable: inviernos duros, sequías, la amenaza constante de desastres naturales como terremotos e inundaciones. Y la situación de seguridad ha proyectado durante largo tiempo una sombra sobre la vida cotidiana, una atmósfera que condiciona cada plan y cada decisión. Para los afganos de a pie, todo esto no son cuestiones abstractas, sino realidades prácticas y diarias que hay que sortear con una paciencia, un coraje y una resiliencia inmensos. Y sin embargo, es precisamente frente a estos desafíos donde se revela con más claridad la fortaleza del carácter afgano. En la capacidad de encontrar momentos de alegría, de celebrar una boda con música y baile, de recibir a un recién nacido con esperanza, de sostener una fe profunda incluso en medio de la incertidumbre. La lucha por sacar adelante a la familia, por educar a los hijos, por construir una vida en paz, es un testimonio de la fuerza indomable del espíritu humano. Y quizá, al final, esa sea la pregunta que se queda flotando. ¿Cuánto de esa capacidad de aguantar y seguir adelante reconocemos también en nuestra propia historia, en la de nuestros abuelos, en la de quienes tuvimos cerca? La vida en Afganistán es, en definitiva, un estudio de contrastes, entre un pasado cargado de gloria y de convulsión, y un futuro todavía por escribir, entre los ritmos atemporales de la vida rural y el paso cada vez más acelerado del cambio en las ciudades, entre una dificultad inmensa y una capacidad de resistencia todavía mayor. Es un lugar que el mundo suele definir a través de un prisma estrecho, cuando su realidad es infinitamente más rica, más humana, más compleja. Aquí, detrás de los titulares y de los discursos geopolíticos, hay una nación de gente corriente entregada al proyecto humano y universal de construir una vida, criar una familia, encontrarle sentido a la existencia. Aquí la vida se mide en la fortaleza de la familia, en la calidez de la hospitalidad, en la dignidad silenciosa del trabajo diario y en el poder perdurable de la fe. Las montañas siguen ahí, testigos silenciosos de esta historia, y las luces que se encienden al anochecer en los valles son símbolos de una esperanza que nada logra apagar. Es un testimonio vivo de que, incluso a la sombra de las grandes montañas y de los grandes desafíos, el espíritu humano, con su tenacidad silenciosa y sin quiebro, sigue resistiendo, sigue esperando, sigue construyendo una vida.